Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más FIC en el futuro. Fate el despertar capítulo 23, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y FIC en la descripción. Esta era una historia de tiempos antiguos, una época en la que el mundo era diferente, en la que criaturas fantasmagóricas vagaban por la tierra y en la que las personas llamadas héroes buscaban aventuras por todas partes. Un día que quedaría grabado en la memoria de las generaciones futuras, la corte de cierto rey fue testigo de un milagro tras otro. Había llegado un joven que podía sentarse ileso en sitio peligroso. Este mismo joven había sacado sin esfuerzo una espada clavada en una roca flotante, que ni siquiera los mejores caballeros de la corte pudieron hacer mover. Este caballero, que seguía siendo un misterio para todos, llevaba con orgullo el nombre de Galahad. Todo el mundo lo veía como un milagro, un caballero perfecto que solo nacería una vez en toda la historia. Todo en él lo hacía especial: su linaje, su nacimiento, su destino y su destreza. Su personalidad también era impecable. Era un caballero que no podía cometer un pecado, incluso si lo intentaba. Pero su valentía era insuperable y se enfrentaría a cualquier obstáculo. Nunca consideraría el fracaso como una posibilidad en primer lugar. Todos los caballeros de la mesa redonda eran personajes pintorescos, personas de gran habilidad y de fuerte corazón. Algunos eran temerarios, otros eran benévolos hasta el extra, algunos eran caballeros ejemplares. Sin embargo, incluso en este grupo él logró destacarse por su singularidad. Leo ya se lo había preguntado varias veces antes, pero cuanto más veía la vida de su sirviente, más fuerte se volvía su inquietud. ¿Cómo había convocado a Galahad de entre todas personas? A través de los recuerdos de saber, podía ver a los caballeros de la ronda en su vida diaria. Podía decir que había muchos con los que podía llevarse bien. Entonces, Pel, entre todos estos caballeros, el Grial elegirá al caballero que tenga mejor química contigo, o algo así. El tío Michael había dicho algo parecido, pero eso no le ayudó mucho. Claro, no había ningún conflicto entre él y Saber, pero el hecho de que no pelearan no significaba que se lleva bien. En primer lugar, había pocas personas con las que Galahad no pudiera trabajar. Tendrían que ser personas terribles para que él se negara a cooperar. E incluso entonces, Leo estaba seguro de si no podría ignorarlo y obedecer de todos modos. Si tuviera que juzgar a Saber solo por su apariencia, habría dicho que no era muy hablador y que además era muy torpe. Eso se consideraría cierto, siempre y cuando solo se considerara la interacción social. Sin embargo, incluso los introvertidos tenían una personalidad y emociones detrás de su silencio. Pero Saber no ocultaba nada. Su compostura, su impecabilidad, su disposición a ayudar a todos sin tener en cuenta su propia seguridad. Eso no era el resultado de ningún trauma lucha. Era algo innato. Él era un caballero perfecto desde su nacimiento, el elegido cuya llegada se esperaba desde hacía generaciones. Y, sin embargo, más allá de eso no había ninguna opinión, ningún deseo, ningún sentimiento contenido ni ninguna vacilación. En su corazón no había lugar para la ira, la duda, los celos, la envidia, el orgullo, la frustración, el odio o la lujuria. Incluso cuando se le exigían cosas poco razonables, las cumplía instante y triunfaba sin fallar. Podía lograr cualquier cosa, pero nunca alardeaba de ello. Nunca pedía nada, sino que lo daba todo. Era como una estatua de mármol que no se podía manchar. Una caricatura ridícula de un modelo a seguir. Si Leo quería ser malo, podía llegar al extremo de llamarlo una máquina, pero no podía culpar al caballero de nada. Después de todo, lo que había hecho era admirable. Aunque lo intentara, Leo no podría encontrarle ningún defecto. Pero, eso fue aterrador. Este caballero más grande que la vida, que solo tenía cualidades, no era alguien con quien Leo pudiera sentir afinidad. En todo caso, era todo lo que Leo no era. En primer lugar, ha de ser el descendiente de una prestigiosa familia de magos, no tenía ningún derecho a la grandeza. De hecho, era lo más cercano a una persona promedio que un mago podría ser. Embargo, al mismo tiempo, nunca podría olvidar de dónde provenía y nunca podría vivir una vida completamente normal. Ni siquiera podía encontrar su lugar en ese mundo. En contraste, Saber era un hombre demasiado importante para que él pudiera manejarlo. Cuando estaba despierto, podía ir con Galahad sin problema. Pero visitarlo en esos sueños dolía como una herida abierta. El desentrañar el pasado de Saber en sus sueños agravó este complejo de inferioridad hacia el caballero.
Era lo que se podía esperar de una persona así. O bien su infancia en el convento, donde tuvo una conducta ejemplar y ya mostraba promesas de grandeza. O bien sus días como caballero en su búsqueda del Grial, matando demonios o rescatando pers, normalmente ambas cosas a la vez. Pero el sueño de esta noche era diferente. Fue justo después de que Galaad llegara a la corte del rey Arturo y recuperara la espada de la piedra flotante. Como celebración, se organizó un gran torneo. Como era el día de Pentecostés, muchos caballeros y señores de todo el reino se habían reunido para celebrar. Todas esas personas tomaron las armas para ver con sus propios ojos la fuerza de este caballero perfecto que los había honrado con su llegada. Por supuesto, eso incluía a los caballeros de la ronda, que estaban muy ansiosos por probar sus lanzas contra las de él. Y no se decepcionaron. Galaad prácticamente los dejó en ridículo. Fue un poco gracioso verlo directamente. Aunque fue una ocasión alegre y bastante relajada, saber había reemplazado muchas sonrisas por estupefacciones. Con tanta gente rogando por entrenar con él, era de esperar que se cansara bastante rápido. Sin embargo, como Leo había aprendido, saber nunca se cansaba. Todo lo que tenía era una lanza, ya que aún no había recibido un escudo. Eso no le impedía patear traseros, todo lo contrario. Había llegado al punto en que la gente prácticamente huía de él. Leo realmente deseaba poder ver más sueños como este. Su único arrepentimiento era la falta de palomitas de maíz para sus sueños. A pesar de estar en desventaja al principio, Saber era completamente implacable. Nunca daba un paso atrás, nunca retrocedía y rara vez fallaba en romper la lanza de su oponente como una máquina imparable. Y su expresión serena lo hacía parecer aún más ineludible, como un Terminator medieval. Al final del torneo, solo quedaban 3 caballeros en pie. Como era de esperar, Galaad estaba entre ellos. Había estado luchando durante varias horas seguidas, pero ni una sola sudor se había formado en su frente. Aunque esto debería ser un empate, seguro que era difícil llamarlo así. En comparación, los 2 caballeros que todavía estaban de pie frente a él jadeaban y necesitaban una buena ducha. Al final, quedó claro quién había sido el ganador. Tal como lo deseaban, habían descubierto lo aterrador que podía ser Galaad. Bueno, era un torneo, no una guerra. Así que su orgullo y su honor estaban a salvo, probablemente. Después de un espectáculo como ese, Leo esperaba que todos estuvieran un poco resentidos por haber perdido. Sin embargo, todos los presentes, incluidos los que habían recibido paliza, estaban de muy buen humor y habían estado animando durante todo el torneo. O bien poseían un excelente espíritu deportivo, o disfrutaban viendo cómo otros eran aplas después de haber sido derrotados ellos mismos. Leo estaba más inclinado a creer esto último. De todos modos, este lugar no se parecía en nada a la torre del reloj. Pensar que aceptarían bien la derrota. O tal vez era solo porque era un buen espectáculo. Por la forma en que seguía enviando a la gente a volar de un lado a otro de principio a fin, Leo también estaría aplaudiendo. Como se esperaba del caballero perfecto. Sin embargo, había una persona aquí que estaba más entusiasmada que el resto. Era uno de los 2 caballeros que habían resistido a Saber hasta el final. Dejó caer su lanza al su antes de acercarse a Galaad a grandes zancadas. Por la forma en que caminaba, se podría haber pensado que estaba a punto de golpearlo con ira. Sin embargo, justo cuando Saber, recién nombrado caballero. Eso fue increíble. Se quitó el casco y reveló a un joven de aproximadamente la misma edad que Galaad. Sus ojos brillaban y una sonrisa de alegría se dibujaba en su rostro. Parecía un fanático Cureunia con su ídolo de la infancia. Era algo tierno, pero también terriblemente fuera de lugar para un caballero experimentado. En cualquier caso, el joven caballero le dio a Saber un cálido golpecito en el hombro mientras reía con ganas. Galaad no le dio demasiada importancia. En primer lugar, estaba acostumbrado a que la gente lo felicitara, pero lo más importante es que todavía estaba confundido sobre el con de un torneo y se preguntaba si todavía se suponía que debía darle una paliza. La forma en que te mueves y esa fuerza. Dime, ¿cuánto tiempo llevas siendo caballero? Con tanta habilidad, debes ser un veterano. El caballero fanático tenía una forma de hablar extrañamente familiar. O bien eso era parte de su personalidad, o bien sentía cierta afinidad con Galaad porque tenían más o menos misma edad, aunque su predicción fue completamente errónea. No, me nombraron caballero esta mañana. El otro caballero jadeó, visiblemente sorprendido por esa respuesta inesperada, aunque debería haberla visto venir, pensó Leo. Después de todo, Galaad tenía, ¿qué? 18 como mucho. Para ser un veterano a esa edad, tendría que haber nacido con una armadura de placas completa.
Lo cual en realidad no sería sorprendente, considerando de quién se trataba. De todos modos, la sorpresa del caballero duró poco. Inmediatamente, sus ojos se llenaron de estrellas nuevamente y no pudo contener un grito de emoción. Impresionante. Pensar que había un caballero tan fuerte, no me extraña que pudieras soportar el asedio peligroso. Quiero la revancha. El torneo ha terminado, Sir Perceval. Me temo que tendrá que esperar a otra ocasión. El otro caballero que aún permanecía de pie reprendió a su compañero más joven, antes de quitarse el casco a su vez. Era un caballero verdaderamente atractivo, con una larga violeta que le caía en cascada sobre los hombros. Leo pudo reconocerlo. Era Lancelot, también conocido como el padre biológico de Galahad. Pero, señor Lancelot, ¿no siente usted esa tremenda voluntad de luchar? Con un desafío como ese, solo puedo querer aceptarlo. Pero tú eres el que rebosa de energía. Lancelot sacudió la cabeza con una sonrisa amable. Parecía que eso era típico de Perceval. Pero admito que estoy impresionado con destreza, Sir Galahad. Es un honor tenerte entre nosotros. Sí, es un honor. Perceval aún no se había calmado del todo. No puedo esperar a que comience esta misión. Seamos amigos, Sir Galahad. Bien. Galahad aceptó rápidamente, aunque tampoco tenía muchas opciones. Sir Perceval era un manojo de energía y cualquier negativa provocaría una escena extraña. Galahad era especialmente malo con gente como Perceval, así que cedió sin resistencia. En realidad, nunca había compartido la compañía de otros chicos antes, ya que había crecido rodeado de monjas. En realidad, había crecido sin ningún amigo, ¿no? Sin embargo, Leo no estaba seguro de que ese fuera un buen comienzo para una amistad. No se trataba del torneo ni de la personalidad grandilocuente de Sir Perceval. Esta última realidad fue de gran ayuda para romper el hielo. Pero... Señor Galahad. Justo. ¿Qué opina, señor Galahad? Detener. ¿Ha oído hablar de eso, señor Galahad? Señor Galahad. Entonces, ¿quieres escuchar sobre mis aventuras, Sir Galahad? Pegajoso. Había pasado menos de un día desde que Saber se había convertido en caballero de la mesa redonda. La gran cantidad de tiempo que pasó con Perceval en este corto período era increíble. No era que Galahad apreciara tanto la compañía del caballero, este último prácticamente lo acechaba. De acuerdo, eso no era un crimen en aquellos tiempos, pero aún por supuesto, Saber no le dio mucha importancia. Sin embargo, estaba estupefacto por la energía aparentemente interminable de Perceval. Sin importar el lugar o el momento, su humor nunca se debilitaba, hasta el punto de volverse impresionante. Y Leo compartía las impresiones de su sirviente. Este tipo nunca se callaba, ¿verdad? Ofrecía un marcado con el tranquilo caballero perfecto que solo podía soportar el flujo de palabras y amabilidad. Bueno, si Leo tuviera que adivinar, Perceval también debía sentirse un poco solo. Hasta ese día, había sido el miembro más joven de la mesa redonda. Ahora que había aparecido a de su edad, debía sentirse afín a él. Probablemente. Es increíble pensar que tu primera aventura será tan importante. Cuando estaban sentados alrededor de la mesa para cenar, Perceval cambió el tema de conversación y se refirió a su búsqueda del Santo Grial. Curiosamente, esta vez estaba mucho más tranquilo y serio. Puede que ahora esté emocionado, pero si hubieran sido mis primeros años como caballero probablemente me sentiría intimidado. Quiero decir, nunca te has enfrentado al peligro, ¿verdad? No lo he hecho. Hoy también fue mi primera vez peleando, de hecho. ¿Eh? De ninguna manera. Es la verdad. Yo tampoco he tenido nunca un arma en la mano. De ninguna manera. Como dije, es la verdad. ¿Cómo es que entonces eres tan fuerte? Seguro que no parece la primera vez que sostienes una lanza. HMMM. Galahad sostuvo su barbilla en su mano, como si fuera un misterio por resolver. Oye, ahora está hablando de ti. Quiso gritar Leo, compartiendo la incredulidad de Sir Perceval. Mi cuerpo se movió naturalmente, simplemente seguí mi instinto, y giré la lanza. No puede ser, mis años de entrenamiento y aventuras fueron igualados por un completo principiante. Ahora que lo pienso, eso explicaría por qué tus movimientos eran tan ilegibles. Leo sintió pena por el pobre caballero. Parecía que le habían chupado un poco de su vida. Debería haber un límite a lo ridículamente fuerte que uno puede ser. Supone eso es lo que se debe esperar de Sir Galahad. Jajaja. Pero, ¿no tienes miedo de emprender una misión tan peligrosa? No tengo miedo. Si hay enemigos, los derrotaré. Si hay personas que rescatar, las salvaré.
Si hay grietas que cruzar, las saltaré. Nada puede impedirme alcanzar el Grial. Lo dijo con tanta determinación que parecía que ya había terminado su misión y había alcanzado toda la destreza de la que hablaba. No había ni una pizca de duda, pero al mismo tiempo no se podía encontrar ni una pizca de vanidad en su rostro ni en su voz. Esta seguridad y voluntad inquebrantable decían más sobre su fuerza que 100 batallas. ¡Oh, qué inflexibilidad! Como era de esperar de Sir Galahad. Una vez más, una llama pareció encenderse dentro de los ojos de Perceval. En ese caso, no puedo quedarme a la respuesta de Galahad, así como el entusiasmo de Perceval, provocaron víctores y admiración entre los demás caballeros que los rodeaban. Probablemente compartían el mismo sentimiento que Perceval. La promesa de aventuras y la presencia de un nuevo compañero habían puesto a todos de excelente humor. Realmente era un lugar cálido. Pero Leo no estaba de acuerdo con ellos. De hecho, pensaba que todo era muy triste. No era un experto en la búsqueda del Grial, pero sabía muy bien cómo terminó para todos los involucrados. Esta aventura fue el primer paso hacia la caída de la corte del rey Arturo, y muchos caballeros morirían en el proceso. Y por supuesto, entre ellos estaba Galahad. El caballero del Grial no se dejó vencer por ningún adversario ni por ninguna trampa y cumplió espléndidamente su misión. Y luego, después de gobernar durante un año, puso fin voluntariamente a su vida encomendándosela a Dios y ascendió a los cielos. No le aguardaban más aventuras que esa. Había nacido y crecido con la expectativa de este viaje, y desaparecería tan pronto como lo hubiera realizado, como una llama que hubiera perdido su combustible. No habría años de bromas amistosas con Perceval, ni nada parecido a una historia de amor, ni expectativas de nada de eso. Pero lo que hizo que esto fuera triste a los ojos de Leo fue que Galahad estaba consciente de ese hecho. Cuando vio esos recuerdos a través de los ojos de su sirviente, pudo darse cuenta de que, en el fondo, el caballero esperaba con ansias su muerte al final de la historia. No la temía, no sentía ira por ella, no quería evitarla. Lo había aceptado plenamente y caminaba hacia su propia muerte sin dudarlo. Su breve discurso no fue una muestra de determinación, sino la retórica de un hombre que se resignó a completar su misión y nada más. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo podría él estar de acuerdo con eso? No podía aceptarlo. Leo no podía aceptar que alguien simplemente eligiera morir. ¿Por qué aceptarías la muerte? ¿Por qué rechazarías la vida? Ah, pero no lo olvide, señor Galahad. Perceval se volvió hacia su nuevo amigo con una sonrisa radiante. No podía sospechar lo que sentía Galahad en su corazón. ¿Estaría bien con eso? ¿Estaría bien sabiendo que su amigo quería morir? No podría. Esto es una guerra. ¿Eh? ¿Qué fue? Eso es lo que obtienes, Argas. Oms. Ese no era Perceval. ¿Qué estaba pasando? El mundo estaba cambiando de forma. Ante los ojos de Leo, el sueño había cambiado completamente de apariencia. Se suponía que este era el sueño de saber. Un recuerdo del glorioso pasado. Los caballeros de la mesa redonda cenaban juntos en el resplandeciente Camelot, antes de embarcarse una de las mayores misiones de todos los tiempos. No se suponía que fuera así. Antes de que se diera cuenta, Leo había abandonado por completo el reino de los recuerdos y había regresado al mundo de los sueños. En el mundo de las pesadillas. La mesa redonda y el castillo seguían allí, pero no se parecían en nada al Camelot de antaño. La mesa, las sillas, los tapices, el suelo e incluso la comida. Todo había perdido su esplendor, para ser reemplazado por una cantidad repugnante de sangre. Era como si allí se hubiera producido una masacre. Y lo tuvo. Ninguno de los caballeros quedó en pie. Aquellos caballeros, valientes y alegres, habían quedado reducidos a cadáveres putrefactos. A algunos les faltaba un brazo, a otros les había arrancado la cara y, en el mejor de los casos, su cuerpo estaba doblado de tal manera que no se veían heridas. Algunos habían caído de cabeza sobre su plato, donde la comida ha sido reemplazada por montones de carne cubierta de moscas. Algunos se habían caído de la silla y yacían en el suelo, y no estaban solos. Decenas de personas más estaban desparramadas en el suelo, y en no mejor estado que los caballeros. Torturado, masacrado, muerto lentamente. No era la primera vez que presenciaba esta escena. Para que se cumpla mi deseo, estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio que sea necesario. Y tú también deberías hacerlo. Sí, ya había presenciado esa masacre. Se había grabado en sus recuerdos y no había forma de que no reconociera a las víctimas que yacían allí. Eran los habitantes de Candelaria. Mismos hombres, mujeres y niños que había encontrado muertos ese día, masacrados inhumanamente por Rideroth Black.
Una vez más, se vio obligado a presenciar el resultado de crueldad del loco emperador. Estaba reviviéndolo todo. El horror, la incredulidad, la impotencia. Y lo peor de todo era el olor. Al principio, el fuerte hedor a hierro prevalecía, pero pronto fue superado y derrotado por el hedor abominable de los cuerpos en descomposición. Este último era tan fuerte que, aunque intentaba no respirar, invadía sus fosas nasales y un sabor amargo llenaba su boca. La amargura de su propio vómito, que no había podido reprimir. ¿Quieres tanto el Grial que matarías a decenas de personas por él? Fue Leo quien dijo eso. Había hecho la misma pregunta en las Azores y la estaba repitiendo. Después de todo, era una recreación del dolor. Y el objetivo de esa pregunta estaba justo a su lado. Sir Perceval había ido hacía rato y en su lugar estaba sentado en la misma silla un joven de unos 30 años, con la misma armadura cubierta de sangre. Linandir H. el difunto maestro de Rideroth Black, así como el que está detrás de la masacre de Candelaria. ¿Qué te pasa? El rostro de Linandir era inquietante. Era el mismo que había visto aquel día, en la isla. Un rostro sin energía, pero que lo miraba con todas sus fuerzas. Esos ojos nunca parpadeaban, miraban sin descanso, como dos lanzas que se clavaban en Leo. Estaban llenos de determinación, ejercían su juicio sin darle la oportunidad de escapar. No hay ningún deseo que justifique matar a decenas de inocentes. Eso es solo tu deseo egoísta. Ese hombre era un asesino. Incluso si no hubiera matado a esas personas él mismo, había permitido e incluso ordenado a su sirviente que lo hiciera. Aunque Rideroth Black era un monstruo despreciable, voluntariamente desató ese monstruo contra personas que no estaban relacionadas con su batalla. No había ninguna razón para que Leo aceptara información sucia de alguien como él. Pero, pensándolo bien, ¿por qué se sorprendió? Exactamente. Cuando Leo le había preguntado por sus motivos, Linandir ni siquiera se había inmutado. Sabía perfectamente que estaba siendo egoísta, nunca había pensado que su deseo fuera más justo de todos. Pero eso era normal. Era un mago. Leo había estado rodeado de magos verdaderamente peculiares desde que era joven. Michael y María eran buenas personas, aunque no formaban parte de las masas ignorantes. Le había pasado tanto tiempo con ellos que olvidó qué tipo de sociedad era la asociación de magos. Incluso si matar a los habitantes del pueblo no era algo común, estaba lejos de ser peor que un mago podía hacer. Y solo los jóvenes estudiantes de la Torre del Reloj dudarían en hacerlo. Si puedes decir tantas tonterías, entonces supongo que no tienes ningún deseo propio. Esa era la verdad. Incluso si el hombre llamado Linandir hubiera evitado esa masacre, esta era de todos modos una guerra del Santo Grial. Una batalla campal entre magos y sirvientes para que se concediera un deseo. Matar no era una opción, era una obligación. Incluso si un árbitro mantenía las cosas en orden, no hacía nada para cambiar la naturaleza misma de este ritual. Guerra del Santo Grial nunca se trató de nada más que el egoísmo. Si uno gana sin matar a los otros maestros, todavía estaría aplastando sus sueños para cumplir los suyos. Entonces dimite. Alguien como tú, que ni siquiera entiende la situación en la que se encuentra, no tiene nada que hacer en el campo de batalla. En efecto, al final del día, fue Leo quien estuvo fuera de lugar. Se había metido en todo ese lío sin entender en qué se estaba metiendo. Y ahora, se había enfrentado a la amarga verdad de la peor manera posible. No tenía ningún deseo que cumplir, pero estaba participando en una guerra en la que había deseos en juego. Se había tomado el asunto a la ligera, mientras que todos los demás tomaban en serio. En ese caso, estaba en el lugar correcto. Después de todo, Galahad ya no estaba en ese sueño. Solo estaba Leo, sentado en el sitio peligroso. Los indignos serían tragados por la tierra, Leo podría llenar su cuerpo hundiéndose lentamente junto con la silla. Hundiéndose en el suelo, hundiéndose en el mar de cadáveres, sería uno de ellos. Era normal después de todo y lo que lo arrastró hacia abajo fueron unas manos, dos manos ensangrentadas que sujetaban sus tobillos con mano de hierro. Y más allá de esas manos, arrastrándose dentro de cadáveres, dos ojos lo miraban con locura mientras una sonrisa aterradora amenazaba con devorarlo vivo. Calígula. El jinete negro lo estaba arrastrando a las profundidades del infierno, como había planeado hacerlo antes. Esta vez, no había sirvientes ni fortaleza voladora para salvarlo. Sería Coresto, indefenso mientras lo destrozaban. Al mismo tiempo, algo más se movió dentro del comedor. Cuando Leo levantó la vista de ese escenario infernal, vio que uno de los de la noche no estaba realmente muerto. Estaba tendido sobre la mesa con sangre goteando de la ranura de su casco, pero se levantó lentamente como si estuviera perfectamente bien.
Una vez que estuvo de pie sobre sus dos piernas, se volvió hacia Leo y Linandir y se acercó con pasos pesados. De repente, su casco se quebró y se desmoronó, dejando al descubierto su rostro. O mejor dicho, el rostro de ella. Atsuyo. Era ella, sin duda. Como si siempre hubiera estado allí, sostenía firmemente una katana mientras se alzaba sobre Linandir. Este último no parecía haber notado su presencia. Seguí mirando intensamente a Leo, como si esperara una respuesta. No hizo nada por huir. Aunque, Atsuyo estaba a punto de... Atsuyo. No. Y si no luchas por tu vida, Linandir no tuvo tiempo de terminar su frase. En un solo movimiento rápido, la hoja de la katana le cortó el cuello, que luego se deslizó por su cuerpo, para terminar en el regazo. Su rostro estaba vuelto hacia el techo. Seguía mirando fijamente a Leo a los ojos, incluso cuando todos los signos de vida estaban desapareciendo de él. Entonces acabarás igual que la gente de Candelaria. Entonces, sus ojos finalmente se cerraron. Atsuyo. Como si fuera una reacción a la muerte de su maestro, Calígula se puso inquieto y comenzó a arrastrar a Leo hacia abajo más rápido mientras aullaba como un demonio. Él tembló tal que la cabeza de Linandir finalmente cayó del regazo de Leo y desapareció en el mar sangriento. Ayuda. En cuanto a él, estaba completamente paralizado. Era como si recién ahora se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Era realmente un sueño? El miedo y el dolor parecían tan que su mente estaba completamente confundida. Ya no importaba si esto era real o no. Su calor latía tan fuerte que amenazaba con atravesar su caja torácica. Llegó al punto en que apenas podía sentir nada más. Quería huir, pero sus piernas estaban agarradas por las garras de un monstruo. Quería gritar, pero era como si una mano invisible lo estrangulara. Maestro. No pudo hacer más que retorcerse en su silla de muerte y decir con voz débil. Atsuyo, ayúdame. Atsuyo no se movió. Desde que había matado a Linandir, simplemente se quedó allí parada, observando cómo lo arrastraban hacia abajo. Toda la parte inferior de su cuerpo había desaparecido bajo el suelo macabro que era como un pozo sin fondo. Ella simplemente lo miró luchar en vano para liberarse del agarre de hierro de Rider. Sus ojos eran terriblemente fríos, como una estatua de mármol. Sin embargo, cuando oyó a Leo pedirle ayuda, su rostro se torció en una mueca de odio. Sus ojos, que eran como el frío roce del invierno, ahora ardían como picas al rojo vivo. Y con esa expresión horrorosa, medio cubierta por la sangre fresca de Linandir, respondió a su súplica con estas palabras. Te mataré si no me dejas en paz. Maestro. Así fue como fue al final. Leo no podía sentir sus piernas en absoluto. Por alguna razón, probablemente porque era un sueño, podía decir que se las habían comido. Buscó desesperadamente algo a lo que agarrarse, pero no pudo. Cuando se agarró al borde de la mesa redonda para sostenerse, la madera comenzó a pudrirse y a romperse bajo su peso. No había ninguna esperanza. Maestro, despierta. KHH. Para. Algo atacaba su mejilla sin cesar. En medio de esa visión del infierno, se sentía muy fuera de lugar. Era como si alguien le estuviera tocando la mejilla, probablemente la parte más inofensiva y, sin embargo, más de su súplica. Maestro. 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 Y esa voz molesta también, combinada con los pinchazos, se volvió muy irritante. Sin embargo, al mismo tiempo, era muy reconfortante. Esta experiencia molesta estaba lenta pintando sobre su pesadilla. Su miedo y ansiedad estaban siendo reemplazados por el fuerte deseo de morder lo que sea que lo estuviera pinchando en la mejilla. El infierno rojo y se estaba desvaneciendo a blanco, un blanco que lastimaba sus ojos como la luz de la mañana. Poco a poco, pudo sentir que todo su cuerpo estaba envuelto en una especie de tela, particularmente cálida y cómoda. Pero estaba empapado de sudor, y él también. Esto ya era incómodo de por sí, pero empeoró por el hecho de que todavía le estaban pinchando la mejilla. La luz le hirió los ojos, lo que irónicamente lo obligó a abrirlos al mismo tiempo. Así que finalmente se despertó con un terrible dolor de cabeza, mientras que Saber le pinchábala repetidamente con el dedo incluso después de abrir los ojos. Saber. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Leo con voz débil, todavía acostado sin mover un músculo. Te estoy pinchando, y su sirviente afirmó lo obvio. Ya me he dado cuenta, muchas gracias. Tenía más curiosidad por saber por qué lo haces. Para despertarte. Esa es una forma molesta de despertar a alguien, ¿sabes? Intenté llamarte, pero no reaccionaste. Cuando eso sucede, le doy un golpecito en la mejilla a la gente. Funciona bastante bien,
¿Y si eso no funciona, qué haces? Como respuesta, Saber procedió a pincharle la mejilla con la velocidad de una ametralladora. Poke, guay, guay, guay. Detente. Ya estoy despierto, ¿por qué sigues pinchándome? Te lo ordeno, Saber. Deja de pincharme la mejilla. Sí, maestro. Finalmente, Saber cesó su despiadado ataque a la mejilla de Leo. Su cabeza todavía estaba un poco nublada debido a su reciente y abrupto despertar. Tenía problemas para orden pensamientos, o incluso recordar algo más allá de su despertar. Necesitaba concentrarse y repasar todo paso a paso. En primer lugar, su estado actual. Se sentía fatal. Le escocía la cabeza como si alguien estuviera tocando un gong justo al lado de sus oídos. Eso le pasaba cuando tenía sueños complicados. Y, tal como había pensado antes, había sudado mucho mientras dormía. No era de extrañar teniendo en cuenta lo horrible que había sido su sueño, pero no podía en una cama empapado en sudor. Y justo cuando intentaba incorporarse, se dio cuenta de que le dolía todo el cuerpo. Eso por sí solo fue suficiente para recordarle todas las locuras que había hecho en las Azores, unos días atrás. No era inusual que le doliera el cuerpo justo después de despertarse, pero aquí era claramente un remanente de esa extraña noche. Parecía que su mente no era lo único que no se había recuperado. Poco a poco, los recuerdos de esos últimos días volvían a él, incluso aquellos que preferiría olvidar. Y, por supuesto, estaba el sueño que acababa de tener. No hace falta decir que no se sentía nada bien. ¿Estás bien, maestro? Saber se dio cuenta de esto, probablemente porque se notaba en todo su rostro. Por sorprendente que parezca, no. No estoy bien. En todo caso, ahora mismo estoy en todo lo contrario de bien. Para ahuyentar su malestar, recurrió al sarcasmo. Necesito desayunar bien y darme una ducha bien. Quería volver a esconderse entre las sábanas, pero aún estaban sudadas y tibias. En realidad no tenía más opción que levantarse, ¿no? Con un gruñido de dolor, se arrastró fuera cama y se sentó en el suelo junto a Saber. ¿Qué hora es de todos modos? Según ese reloj del que me hablaste, son alrededor de la 1 p.m., maldita sea, me he quedado dormido de verdad. Espero que no se convierta en un hábito. Estiró los brazos y los hombros, lo que hizo que sus músculos doloridos volvieran a de dolor. No es que me haya ido a dormir tarde anoche, creo que he dormido 16 horas completas. Nunca he dormido tanto en toda mi vida. Aunque decía eso, tuvo que reprimir un bostezo. Aún estaba bastante cansado, aunque eso podría deberse a que había dormido demasiado. Sin embargo, sospechaba que su sueño había sido muy reparador. Una vez más, los recuerdos de su pesadilla volvían a resurgir, pero sacudió la cabeza enérgicamente para ahuyentarlos. Tal vez no debería haberte despertado, maestro. Me disculpo. De la nada, Saber ofreció disculpas, aunque Leo no pidió nada. ¿Para qué fue eso? ¿No es normal despertar a alguien que ha estado durmiendo durante medio día? No es como si estuviera convaleciente ni nada, así que, no te preocupes. En efecto, pero la gente duerme cuando está cansada. Vaya, no lo hubiera adivinado. Aunque no pudo evitar ser sarcástico, entendió lo que Saber quería decir. Si dormía tanto era porque estaba muy cansado. Su primera batalla lo hizo correr sin descansar, nunca ha corrido tanto en toda su vida. Y por supuesto, estaba el enfrentamiento con Ryder y su pelea con Linandir. Los malos recuerdos estaban volviendo otra vez. En definitiva, estaba bastante cansado, tanto física como emocionalmente. Su cuerpo se había recuperado un poco, por suerte no había sufrido heridas graves, pero no podía mismo de sus nervios. Desde que volvieron a Londres, se había sentido deprimido y se había ido a dormir temprano. También había tenido un poco de fiebre, pero nada alarmante, no habrá ningún problema si vuelves a dormir, maestro. Mientras no tengamos que volver a pelear, deberías descansar. No, estoy bien. De todas formas, es deprimente pasar todo el día en la cama, dijo, pero tampoco era como si tuviera la fuerza de voluntad para hacer algo. Si crees que necesito dormir tanto, ¿por qué me despertaste? Parecías preocupado, así que pensé que tal vez estabas teniendo una pesadilla. No sabía qué hacer, así que te pinché de todos modos. ¿Fue tan malo, eh? Leo no era el tipo de persona que habla dormido, pero si hasta Saber podía adivinar que estaba teniendo una pesadilla, entonces debía haber estado haciendo todo tipo de muecas extrañas. Por otra parte, era así de malo. Leo no podía culpar en absoluto a Saber por tocarlo, al contrario. De hecho, deseaba haberlo hecho antes para no tener que pasar por esa experiencia desagradable. Saber parecía querer decir algo.
Miraba de reojo a Leo como un niño curioso. ¿Qué pasa? No quiero ser indiscreto, maestro. Simplemente me preguntaba sobre el contenido de su sueño, no estoy seguro de querer hablar de eso ahora. Ni nunca, en realidad. Pensándolo bien, fue una pesadilla melodramática. Sonaría como un adolescente nervioso si tuviera que describirlo. Ya veo. No quise entrometerme, simplemente tenía curiosidad por saber si estaba relacionado con la señorita Atsuyo. BFF. Si Leo hubiera estado bebiendo algo, lo habría derramado por todo el suelo. ¿Cómo lo sabes? Bueno, verás, susurrabas su nombre mientras dormías. De ninguna manera. Estoy seguro de ello, asintió saber para sí mismo. Estabas retorciéndose mientras decías Atsuyo, Atsuyo, y cosas así. Está bien. Lo primero es lo primero, saber. Nunca le menciones esto a nadie. ¿Alguien me escucha? Esto estaba pidiendo a gritos que lo malinterpretaran, y Leo no quería lidiar daños colaterales. No es en absoluto lo que crees. ¿Qué creo? Saber inclinó la cabeza confundido. Ah, como era de esperar, era el perfecto caballero virginal sin pensamientos de amor, Leo debería haberlo adivinado. Pero también podía ser terriblemente descuidado, así que tenía que asegurarse. Entonces, ni siquiera debería decírselo a la persona en cuestión. Sobre todo ella. Lo siguiente que sé es que me han convertido en filete para proteger cualquier dudoso honor que ella tenga. Saber todavía no tenía ni idea, pero eso estaba bien. Sin embargo, eso no le impidió dar en el clavo. ¿Podría ser que haya pasado algo entre ustedes dos? ¿Qué te hace pensar eso? Leo desvió la mirada. Desde que regresamos de la misión, no, incluso antes de ese momento parecía que evitabas conversar con ella. Y ayer, decidiste quedarte aquí por miedo a encontrarte con ella luego, lo entiendo, lo entiendo. Saber hizo una observación válida. Era cierto que había estado evitando a Atsuyo últimamente, algo extraño incluso para él, considerando lo propenso que era a molestarla antes, incluso ahora, temía enfrentarse a ella. Sinceramente, nada había cambiado entre ellos. Solo que él había recibido una llamada de atención, de una forma bastante desagradable. Atsuyo siempre había sido de las que gritaban y amenazaban con matarlo, pero él nunca la había tomado en serio. Hasta ahora, había pensado que ella era una persona que solo ladraba y no mordía. Incluso cuando trataba de golpearlo, ella era del tipo que se detenía al dejarlo un poco herido. Como pensaba así sobre ella, tuvo el valor de tratarla mal y pelearse con ella. Sin embargo, después de lo que pasó en la isla, ya no fue lo mismo. Esta Atsuyo, a lo que no podía tomar en serio, había ido y había destrozado a alguien. Y, por lo que parecía, a sangre fría. No le gustaba Linandiraich Dobella, de hecho, lo odiaba, no había esperado la muerte de nadie. Y lo que era más importante, sabía a ciencia cierta que Atsuyo era perfectamente capaz de demostrar lo que decía. Obviamente, no era fácil provocarla ahora. Un paso en falso y ella podría volver su espada contra él de verdad. No era conocida por su compasión y su tranquilidad. La situación se vuelto tan mala que ahora él estaba teniendo pesadillas con ella. Leo le había explicado todo eso a saber. El sirviente sostuvo su barbilla mientras reflexionaba sobre todo lo que su maestro le había confesado. ¿Estás seguro de que es la primera vez que mata a alguien? Hasta donde yo sé, lo es. Pero para ser justos, no era como si Leo la conociera desde hacía tiempo. Ambos llegaron a Londres aproximadamente al mismo tiempo, por lo que conocía desde hacía un año. Si mató a alguien aquí antes, debe haber sido muy sigilosa al hacerlo. Y no es del tipo callado. En ese caso, ¿el maestro es el culpable? ¿Qué? Leo se quedó sin palabras. Le lanzó a saber una mirada incrédula. ¿En qué puedo tener la culpa de algo? Ah, lo siento, no me he expresado bien. Quería decir que estás exagerando, maestro. Si no te ha hecho daño antes, hay pocas posibilidades de que lo haga ahora. No, ella me hizo daño antes. Muchas veces. Aunque admitía que se las merecía. Si no fuera tan impulsiva, no tendría tanto miedo, ¿no? Pero hasta ahora no tenías miedo, ¿verdad? Bueno, supongo. Durante nuestra misión, la señorita Atsuyo mató a un enemigo. Luchó para preservar su vida, contra alguien que hubiera hecho lo mismo. En realidad, debería ser sentido como una guerra del Santo Grial, esto es una guerra. De nuevo, esas palabras lo perseguían. Ese bastardo sin duda le dejó una fuerte impresión. Entonces, básicamente, ella tenía una buena razón y no debería sorprenderme. En efecto.
Podría haberte matado muchas veces antes, pero nunca lo ha hecho. Eso tenía sentido, aunque podría haberlo dicho mejor. En realidad, era muy lógico que Saber no exagerara cuando hablaba de reaccionar exageradamente. No era como si Atsuyo de repente se hubiera convertido en otra persona. Era la misma chica testaruda e impetuosa con la que había estado saliendo durante todo un año. En el fondo, Leo era perfectamente consciente de ello, pero... la verdad era que no le tenía miedo. Esa era una excusa para quedarse encerrado allí y no encontrarse con ella. Al recordar su sueño, los detalles se estaban volviendo confusos y estaba seguro de qué había sucedido exactamente. Pero las fuertes emociones que había sentido aún no se habían desvanecido por completo. En lo que respecta a Atsuyo, lo que sentido era traición. Nunca pensé que ella pudiera matar a alguien. Leo abrazó sus piernas y apoyó la frente contra sus rodillas. Me hizo darme cuenta de que, aunque la considero una amiga, en realidad no sé nada sobre ella. Puede que fuera desagradable, brusca y que recurriera fácilmente a la violencia, pero él siempre pensó que, en el fondo, tenía un buen carácter. No era como las demás personas Torre del Reloj, o al menos eso esperaba. Pero ahora se enfrentaba al hecho de que realmente no sabía nada sobre ella. La única persona a la que podía considerar amiga era una completa desconocida para él. No era como fuera la primera vez, pero... Hablando de amistad, a Leo le recordó algo. Antes de sumergirse en un infierno, había tenido otro sueño, uno mucho más vívido y feliz. Podía recordar ese primero casi a la perfección, principalmente porque no era un sueño. Le interesaba especialmente el caballero muy hablador llamado Sir Perceval. Dime, Saber, ¿puedo hacerte una pregunta sobre tu pasado? MH. Saber se sorprendió por ese cambio repentino en la conversación, pero consideró su demanda seriamente. Supongo que sí, al menos, no tengo nada que ocultar. Bueno, ya me lo imaginaba. No es como si toda su vida estuviera registrada en un libro o algo así. Y hablando de eso, ¿cómo lo hicieron exactamente? Recopilar leyendas sobre dioses era una cosa, pero solo una persona escribió sobre el caballero Galahad, muchos siglos después. ¿De dónde sacaron la información y cómo? Aunque el producto final estaba poco embellecido, también era terriblemente preciso. Pero, de todos modos, como probablemente no había respuesta para esta pregunta, Leo no iba a perder el tiempo en eso. En cambio, continuó con su pregunta. Bueno, verás, he estado, cuando duermo, ¿cómo debería decirlo? ¿Has visto episodios de mi vida en tus sueños? Eso es lo que estás tratando de decir, ¿no? Así que lo sabías desde el principio. Leo no había considerado esa posibilidad. Lo que estaba haciendo era voyerismo de alto nivel, así que se lo guardó para sí. Tenía miedo de enfadar a su sirviente, aunque no tenía control sobre ello. Por supuesto. Esto es parte del contrato entre el amo y el sirviente, así que no hay forma de que no lo sepa. Entonces, ¿puedes hacer lo mismo? Afirmativo. Esa fue una revelación terrible, en todo caso. Para empezar, no tenía ningún recuerdo que valiera la pena analizar, especialmente para un héroe como Galahad. El caballero se agotó tanto que preferiría no volver a dormir nunca más. Y lo que es más importante, había muchos episodios que no quería que nadie viera. Ya sufría una grave falta de privacidad con cerca, pero al menos quería mantener su dignidad. Sin embargo, como no he dormido ni una vez desde mi invocación, nunca he tenido esta ocasión, está bien. Está totalmente bien. Gracias a Dios eres una persona testaruda, irracional y alejada de la lógica. Maestro, no puedo decir si me está insultando o haciéndome un cumplido. Lo que prefieras. O mejor dicho, ambos. Pero ¿no te molesta que esté violando tu privacidad en mis sueños? Saber meneó la cabeza suavemente. Como dije, no tengo nada que ocultar. Si al maestro le gusta, entonces no me importa, pero ¿qué pasa si me topo con un recuerdo perverso? Ki. Repitió Saber lentamente, completamente confundido. Parecía que el Grial no proporcionaba ese tipo de información después de todo. Saber parecía querer entender el significado de esa misteriosa palabra, inclinando la cabeza y sosteniendo su barbilla como una estatua famosa. Kinky. Oye. Si no lo sabes, no lo sabes. Pensar en ello no te garantizará milagrosamente la respuesta. Milagro, ya veo, tal vez si le rezo a Dios, Dios no responderá a eso. O esa era una deidad que podría interesarle a Leo. Pervertido. Y deja de repetir esa palabra también. Eres peor que un niño que ha aprendido una palabra complicada. Leo se sostenía la cabeza entre las manos. Su dolor de cabeza estaba empeorando.
De todos modos, no esperaba que tuvieras esa clase de experiencia. Y justo cuando esas increíbles palabras salieron de su boca, Leo se dio cuenta de que se había desviado terriblemente del tema por ese giro inesperado de la trama. Si no cambia tema, probablemente todo empeoraría, así que volvió a su pregunta original. Se trata de Perceval. Ah, ese hombre, ¿qué pasa con él? Cuando Saber dijo eso, Leo no pudo evitar notar cuánta emoción había en su voz, en comparación con lo habitual. Todavía no era mucha, pero al menos era algo. Sin embargo, no nada positivo como emoción o recuerdo nostálgico. Más bien, puso la cara de un estudiante al que le recordaron que mañana era un día de exámenes. Leo tenía la sensación de estar entrando en un campo minado. Bueno, verás, ¿qué se suponía que debía preguntar de nuevo? Honestamente, Leo estaba interesado en saber cómo alguien como Galahad logró hacerse amigo de Akomo Perceval, pero no podía simplemente decir eso. ¿Qué clase de persona era Sir Perceval? Un idiota. Saber, siempre neutral y siempre pidiendo disculpas, había respondido sin demora y con la brusquedad de un bate de béisbol. La enorme brecha entre su comportamiento habitual y actitud actual puede haber hecho que su declaración fuera aún más contundente. No hacía falta ser un genio para entender que Leo había tocado el botón equivocado. Quizás había estado equivocado todo el tiempo y los dos caballeros eran en realidad enemigos acérrimos. Quizás la mera mención de Perceval le hacía querer ponerse furioso. Una vez más, los temores de Leo eran bastante desproporcionados, pero eso demostró lo inusual que era ver a Saber en ese estado. En cuanto a Saber, tomó el silencio de su maestro como una invitación a dar más detalles. Un idiota que decía en voz alta sus debilidades a sus oponentes. Un idiota que caía en las trampas más obvias y nunca entendía dónde se había equivocado. Un idiota que hacía berrinches para participar en todos los torneos que se nos presentaban, incluso cuando era una pérdida de tiempo. Sí, él era el tipo de idiota que no sabía cuándo rendirse. Esto era particularmente molesto cuando quería entrenar conmigo. No voy a perder la esperanza. Mi culo, en ese momento, Saber solo estaba murmurando para sí mismo. Visiblemente, Leo había abierto la tapa que contenía una montaña de frustración acumulada. Si no decía algo para controlar el flujo de la conversación, era posible que Saber continuara para siempre. Supongo que siempre estabas ganando. Así fue en efecto. ¿Había tanta diferencia entre ustedes dos? No, en cuanto a habilidad estábamos igualados, o al menos eso creo. Pero a largo plazo, yo siempre tendría la ventaja. Él también era el tipo de idiota que gastaba más energía necesaria. En otras palabras, estaban prácticamente al mismo nivel, pero como uno de ellos podía luchar sin cansarse nunca, se convirtió en una batalla de desgaste. Y por la forma en que lo describió, Leo podía imaginarse perfectamente a Perceval usando tácticas imprudentes con entusiasmo que luego le salían mal. Aunque parecía tener una energía ilimitada, si lo golpeas lo suficiente, caerá como cualquier otro, agregó Saber con total naturalidad. Fue algo aterrador de decir, no tanto por lo que dijo sino por la naturalidad con la que lo dijo. ¿Cuántas veces sucedió algo así? Pero lo más problemático de él era su sensibilidad. Sensibilidad. Como si fuera susceptible o algo así. Leo no podía imaginar que ese caballero, que siempre estaba demasiado alegre, se volviera hosco a la primera de cambio. No fue nada de eso. Yo hubiera preferido que fuera susceptible, pero en realidad, era demasiado emocional. Era lo contrario de tibio, en todo lo que hacía y en todo lo que sentía. Cuando estaba triste, lloraba sin control todas las lágrimas de su cuerpo. Cuando estaba feliz, era como un saltamontes y teníamos que sujetarlo con fuerza. Y cuando está enojado, su humor se volvía más tonto que el de la señorita Astullo, maldita sea. ¿Fue tan malo, Por alguna razón, Leo estaba particularmente convencido por el último ejemplo de Saber. Básicamente, Saber le estaba diciendo indirectamente a Leo que lo tenía fácil. Sí, era un tipo cabezota que nunca se ocupaba de sus propios asuntos. También era muy pegajoso, desde que nos conocimos. El único momento en que podía estar en silencio durante la oración. Afortunadamente, esto sucedía al menos 2 veces al día. Sí, era un gran idiota sin duda, pero, ya sabes, la voz de Saber se volvió extraña de repente. Cuando Leo levantó la cabeza para mirar al caballero que estaba sentado a su lado, se dio cuenta de algo verdaderamente inusual. Leo lo había visto disculparse antes. También ha estado muy serio cuando se enfrentaron a Rideroth Black. La mayor parte del tiempo tenía esa cara de póker inquebrantable que lo hacía ilegible, pero en algunas ocasiones había demostrado que no era una máquina sin emociones.
Sin embargo, fue la primera vez que Leo lo vio sonreír. Las comisuras de su boca estaban tensas, muy levemente, y la línea de la boca de Saber se había curvado en una inconfundible sonrisa. Era una sonrisa frágil, sin duda, pero genuina sin lugar a dudas. Saber miraba al suelo, pero sus ojos atravesaban el tejido del tiempo, hacia un pasado que recordaba muy bien. Creo que estaba celoso de él, solo un poquito, la forma en que miraba hacia abajo hacía que su sonrisa pareciera aún más melancólica. Siempre era tan sincero, incluso cuando se preocupaba por los demás, volcaba todos sus sentimientos en ello. Esto, en última instancia, atraía a la gente hacia él. Al principio, Leo se quedó sin palabras. Pero a ti también te amaban. Todos te amaban y te admiraban, incluso Sir Perceval. Saber se quedó un poco desconcertado cuando la voz de Leo se alzó de repente. Tampoco sabía por qué empezó a gritar. Probablemente porque estaba enojado de oír a Galaad eso. ¿De qué estás celoso? Era el caballero perfecto, tanto en talento como en valor. Podía hacer prácticamente cualquier cosa y triunfaba en todo lo que se proponía. Todos lo admiraban, todos esperaban a como él. ¿De qué podría estar celoso? Quizás tengas razón en eso, maestro, pero no soy ciego. Su frágil sonrisa vaciló. Hasta yo puedo entender, aunque lo intentara, no podría mostrar tanta emoción como él. ¿Y qué? Hasta tú dijiste que era una molestia por eso. Sí. Era molesto, sin duda, pero solo para los que lo rodeaban. En cuanto a ese tipo, era muy feliz. Aunque estuviera malhumorado o se enfadara, en el fondo creo que siempre estaba satisfecho. De forma egoísta, era tan feliz que irradiaba, creo que estaba celosa de esta felicidad, porque parecía que vivía su vida al máximo, sin restricciones. Sentía envidia, por lo mucho que apreciaba la vida, pero tú. ¿Qué iba a decir Leo? Él mismo no tenía idea. Quería decir algo, cualquier cosa. Quería refutarlo, decirle que no tenía por qué sentir envidia. Decirle que él también había vivido plenamente, pero, eso una mentira. Al final, no pudo decir nada, porque ya sabía el resultado final. Galaad no valoraba su propia vida. No fue altruismo. No fue imprudencia. Simplemente no veía su vida como algo que se pudiera vivir plenamente y disfrutar. Desde el momento en que nació, había tenido la sensación intrínseca de que moriría después de encontrar el Santo Grial. Leo todavía no sabía por qué, pero al final el caballero tenía razón. Tampoco fue una simple premonición de su muerte. Cuando llegó el momento, él fue quien eligió morir, incluso cuando nadie se lo dijo. Había un recuerdo en algún rincón de la mente de Leo que contradecía ese pensamiento. Se remontaba a esa noche loca en la que casi murió, pero ese recuerdo no era tan malo. Ha sido reconfortante en cierto modo. Pero ahora Leo sabía que era ridículo. Sable. ¿Qué es? En ese momento en la isla, me dijiste que también tenías miedo a la muerte, ¿no? Saber cerró los ojos. Comprendió lo que Leo quería decir y lo que estaba a punto de decir. Al hacerlo, ya había confirmado su sospecha. Pero este maestro indefenso aún necesita preguntar. ¿Me mentiste, no? No respondió, simplemente asintió suavemente. ¿Por qué? Era una pregunta estúpidamente simple, de una sola palabra. Sin embargo, Saber tardó mucho tiempo en responder. ¿Acaso él mismo no sabía la respuesta? ¿O simplemente está eligiendo sus palabras con cuidado para no lastimarlo? Ya era demasiado tarde para eso. Ya estaba bastante enojado, maldita sea. Sentí que era lo que tenía que hacer. Necesitabas calmarte, así que pensé que sería mejor mentir. Cuando digo la verdad, la gente se pone inquieta. Incluso Sir Perceval. Especialmente Sir Perceval. Aunque eso tenía sentido. Saber no hablaba mucho en general, así que cuando abría la boca decía las cosas más atrevidas con la fuerza contundente de un camión. Y también tenía razón. Decirle a Leo que no le importaba la muerte no habría sido de mucha ayuda para su moral. En aquel entonces, lo que Leo quería era apoyo para sus sentimientos inestables. Estaba tan asustado que no podía moverse, así que un poco de empatía por parte de Saber definitivamente había ayudado. Pero eso no cambiaba el hecho de que Saber claramente le había mentido. Lo único que Leo odiaba tanto como que le mintieran eran los mosquitos, y eso significaba algo. Así que todavía estaba enojado con Saber. Lo siento maestro, en realidad no sabía qué hacer y seguí mi instinto. No, todavía estoy enojado. Si herí tus sentimientos, debo disculparme, todavía estoy maya. Lo entendería si no me quisieras como tu sirviente después de que te mintieron, por el amor de Dios. ¿Cómo se supone que voy a estar enojado contigo si sigues disculpándote? Maestro, ¿qué estás
Me hace cosquillas. Para su información, lo que le hizo cosquillas a Saber fue el puño furioso de Leo al estrellarse contra el costado del Servant. No fue un puñetazo para aparentar. En realidad lo ha golpeado con la intención de desahogar su ira desenfrenada. Pero, por supuesto, Saber era un Servant. Leo bien podría haber sido un niño de 2 años golpeando a un adulto con pequeños puños. Pero la reacción de Saber solo lo enfureció aún más, por lo que recibió un segundo puñetazo, y luego otro. Cada vez más, envió una ráfaga de golpes contra ese idiota de sirviente maestro. Una paliza al estilo de la familia Argas. Prueba mi ira. Algunos dijeron que Michael era una mala influencia para él, pero él argumentaba que las palizas al estilo de la familia Argas aún no le habían fallado. Lamentablemente, en ese momento le estaba fallando. Urg, caballero tonto, al menos ponte en mi lugar. Lo siento maestro, pero, sus golpes, realmente, hacen cosquillas. Entonces, ¿cómo es eso? Al ver que el estilo de paliza de la familia Argas era ineficaz, Leo optó por un modo de comunicación más ortodoxo. Un suplex alemán. Fue bastante difícil hacer eso contra un adversario en posición sentada, pero Leo fue ingenioso. También ayudó que Saber no se resistiera, probablemente porque no entendía lo que estaba pasando. El caballero tenía confusión plasmada en todo su rostro cuando Leo lo agarró y lo levantó del suelo. Ra. Pero sí subestimó el peso de Saber. Estaba tratando de levantar a un joven que estaba acostumbrado a moverse con armadura y que estaba completamente musculoso. Y Leo no exactamente un culturista, así que lo único que le permitió levantar a Saber en el aire fue la adrenalina y su ira insondable. Sin embargo, ninguno de los dos duró lo suficiente para que él pudiera lograr su truco. Y Leo estaba levantando a un Saber confundido por encima de su cabeza, perdiendo el equi cada vez más hasta que el peso de Saber los hizo caer a ambos hacia atrás. Golpe. Fue el sonido que hicieron los dos al chocar contra el suelo desnudo. Me dolió. Lo suficiente como para que Leo esperara que Saber estuviera sufriendo lo mismo. Y ahora los dos estaban tirados en el suelo como dos idiotas, lo cual era cierto. Maestro, ¿para qué fue eso? Mierda, creo que casi me rompo el cuello aquí. Espera, déjame ayudar. Sable. Ese sí. Saber se sorprendió por completo por el repentino grito de Leo. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Gracias. ¿Eh? Dije gracias, por el amor de Dios. Ah, lo siento. No te disculpes cuando la gente dice gracias. Lo siento. ¿Por qué? De todos modos, eso está hecho. Leo se puso de pie con rapidez pero con mucho dolor. Realmente le dolía todo el cuerpo. Haría que Michael le enseñara mejor más tarde. Sin embargo, por ahora, extendió su mano a ayudar a Saber a ponerse de pie. Habían desatado su furia el uno contra el otro, aunque ese era solo él, así que ahora tenían que reconciliarse, aunque ese era solo él. Sin duda Saber aceptó su mano, aunque estaba claro que todavía tenía preguntas. Maestro, ¿por qué me dio las gracias? Por mentirme. No mientas más, ¿entendido? ¿Eh? Lo siento, déjame intentarlo de nuevo. Se aclaró la garganta e intentó poner una sonrisa natural. No era fácil, pero al menos podía engañar a su sirviente. Gracias por todas las Azores. Me salvaste el trasero varias veces. Ah, y eso incluye toda la historia de las mentiras. Pero ese es solo mi papel como sirviente. Eso no significa que no puedas recibir algo de gratitud, ¿verdad? Leo se estaba enojando de nuevo, pero lo más importante. Pero por favor no me mientas de ahora en adelante, ¿estás seguro? Saber hablaba en serio cuando le preguntó eso, y Leo comprendió por qué. A veces, una mentira puede tener mejores consecuencias. Puede hacerte sentir mejor que la verdad, o simplemente no quieras saber la verdad. Pero Leo ya estaba consciente de eso. Seguro y cierto, asintió con fuerza. Ya sabes, el lugar en el que estoy estudiando ya es bastante malo con conflictos mezquinos y mentiras, así que no quiero nada de eso cerca de mí. Incluso si la verdad deja un mal sabor de boca, sigo creyendo que es mejor que endulzarla. Así que, por favor, no nos mintamos el uno al otro. Admiraba a Michael porque había renunciado a los caminos de la asociación de magos y había cuidado de niños que no eran suyos. Se llevaba bien con Atsuyo porque pensaba que ella era directa y genuina. Y confió en Saber porque era un caballero obstinado que lograría su misión y se mantendría fiel a sí mismo sin importar nada. Aún le quedaba mucho camino por recorrer en algunas de sus relaciones, pero no le gustaba una situación en la que tuvieran que mantenerse las mentiras. Muy bien entonces. Sí, eso podría ser lo mejor. Debería aprender a decir la verdad también. Ya lo haces. Y con bastante dureza.
Pero maestro, también tengo un favor que pedirte a cambio. ¿En serio? Eso era algo raro. De hecho, Leo no recordaba que Saber le hubiera pedido nada nunca. Más bien, parecía que lo había cuidado todo este tiempo. Bueno, si eres preguntarás nada raro, así que, ¿qué quieres? ¿Quieres aprender a jugar al póker? Habla con la señorita Atsuyo, si todavía tienes miedo, entonces te protegeré. Eso no es un favor, ¿sabes? Quiero decir, probablemente tengas razón, pero eso es. Por favor, dijo Saber sin darse por vencida. No cometas el mismo error que yo. La consideras tu amiga, ¿no? Bueno, sí. Había dicho algo así antes, ¿no? Leo no estaba seguro, pero tenía la sensación de que Saber había mencionado una relación problemática con su amigo antes. Si alguien lo había mencionado, ese amigo del que había hablado debía haber sido Sir Perceval. Así que ese era el significado de esta conversación, ¿eh? TCH, imbécil, ¿estás pidiendo un favor para el bien de otra persona? Leo respiró profundamente antes de gritar con todas sus fuerzas. Está bien. Si insistes, entonces no veo opción. Eso es bueno. Pero aún así, necesito una cobertura para acercarme a ella. ¿Por qué no ir simplemente a verla? Una cubierta como esta te permite atrapar a una bestia salvaje. Si la bestia se inmuta sin motivo, podría devorarme. Estoy segura de que ella es una dama de corazón, lo sé. Saber, ¿en qué día estamos? Hoy debería ser el día 23. ¿Por qué? ¿No es obvio? Es 23 de diciembre. Por lo tanto, eso solo puede significar, Leo adoptó una pose acorde a esta dramática revelación. Una fiesta de Navidad.